love her? Yes. And she loves you? Yes. Gat. Listo. Una de las particularidades de la India es que hay muchos animales habitando el espacio público. Nosotras pasamos de ver gatos y perros por la calle a ver vacas, monos, ardillas, camellos y elefantes. Esta coexistencia tiene sus contradicciones. Por una parte, estos son representados en rituales y tradiciones sagradas. Por otra, dichos animales se enfrentan a varias dificultades en su cotidianidad. Sin embargo, no se trata de encajar en un discurso de humanidad versus animales, pues en ocasiones el problema afecta a ambas especies. Best friends. Un ejemplo de esto es la situación a la que se enfrentan los elefantes y los mamuts, sus cuidadores primarios, a diario. Esta es una de las relaciones animal-humanidad más antiguas de la historia, con orígenes de aproximadamente 5.000 años. El oficio de cuidador de elefante tradicionalmente pasa de padre a hijo, quienes se comienzan a entrenar desde su nacimiento. Sí, es un oficio tradicionalmente masculino. Por cada elefante en cautiverio existen entre 1 y 3 mamuts que se encargan del animal. Las actividades del mamut consisten en bañarlos, darles comida, cuidarlos, dormir con ellos. Pasan las 24 horas del día juntos. Entre las dificultades que atraviesa el elefante en cautiverio está la dieta pobre en nutrientes, la malformación de los huesos debido al exceso de peso en su espalda por las personas que carga, y para animales que caminan en promedio 50 kilómetros por día, el encierro en una casa de 2 por 2 metros cuadrados y un circuito reducido es una condena perpetua. Cuando suceden accidentes con los elefantes, la primera persona en la que recae la culpa es en el mamut. Sin embargo, en una entrevista realizada a 200 mamuts en Kerala, al sur de la India, muestra que el 56.7% pensó en buscar otro trabajo, pero debido al afecto a su animal o al amor hacia esta profesión, no son capaces de hacerlo. Los mamuts se enfrentan a una vida precarizada. Su nivel de educación es bajo, las familias dependen enteramente del mamut y viven en espacios pequeños donde en ocasiones deben dormir en el cemento. La mayoría de mamuts siente que su labor es estigmatizada y que son desatendidos por la sociedad. También podemos darnos cuenta que esta coexistencia tiene una relación con el uso del espacio público, pues si bien hay muchísimos animales en la calle, también otros procuran hacer uso de esta problemática para sacar provecho económico, ya que la estructura social en la India resulta muchas veces precarizada para la mayoría de la población. Tanto la historia del elefante como la del mamut son historias olvidadas, historias de lucha y resistencia que son opacadas por la narrativa dominante de mostrar al elefante como un atractivo turístico. Sorry for the video. Por ejemplo, en Jaipur hay varios santuarios de elefantes abiertos a turistas que ofrecen interactuar con el elefante, ya sea montándolo, bañándolo, pintándolo o dándole de comer. Su discurso es que son animales rescatados del trabajo que tenían en lugares turísticos y que ahora viven una mejor calidad de vida. Narrativa totalmente alejada de las condiciones en las que están. La forma en la que contamos las historias repercute en nuestras acciones. Si nos quedamos en el nivel de validar la historia dominante, seremos incapaces de reconocer las historias olvidadas que oculta la primera narrativa. La historia dominante es aquella contada por el grupo con mayor poder. Debido a un aparente consenso, se toma esta narrativa como la común y se normaliza su reproducción. Por eso, sea por desconocimiento o por naturalización de esta historia, todavía existen más de 3.000 elefantes en cautiverio en el continente asiático por la alta demanda turística.
Poder hacer conciencia de la presencia de las narrativas olvidadas y las dominantes nos permite construir historias de resistencia y transformación. Las historias de resistencia muestran a individuos que han retado las historias dominantes, como Mayank Mainali, representante de la ONG Himalayan Yuva Gramin Vikas Sanstha, que logró, mediante un litigio de interés público, que el Tribunal Superior de Uttarakhand prohibiera por 5 años que las personas se montaran en los elefantes. Las historias de transformación, diferentes a las de resistencia, apoyan una narrativa más justa y más pacífica, como aquella del líder Mahut que pasa a ser naturalista y a liderar el cambio en lo que respecta al bienestar del elefante. Según la investigadora Hannah S. Mumby, el Mahut, ahora naturalista, enfatiza en lo esencial que es la relación de respeto a la autonomía de los elefantes y del entendimiento mutuo entre Mahut y elefante. Entonces, ¿de qué manera los aprendizajes de la coexistencia interespecies nos ayudan a reflexionar sobre la propia convivencia entre humanos? ¿Cuántas otras historias dominantes validamos a diario? Narrativas de discriminación hacia otra especie, hacia otra clase, raza, cultura, género, en fin, hacia cualquier ser viviente. ¿Cuáles son las historias ocultas tras bambalina de un escenario en el que todo está bien o es concebido como normal? Las palabras que usamos y que escuchamos día a día caben dentro de estas 4 categorías narrativas. El camino fácil es quedarse en el nivel de la historia dominante, resignarse y pensar que no existe la oportunidad para escribir nuestra propia historia de resistencia o de transformación. Como ejercicio, te invitamos a escuchar si la historia que escuchas en las noticias, en las redes sociales o en tu entorno cercano es la historia completa, ya que si bien no tenemos mayor influencia en el mensaje primario, podemos hacer conciencia del tipo de narrativa que estamos escuchando y con base en esto decidir si la repetimos, si la resistimos o si la transformamos. Para construir paz, somos capaces.